Día miércoles y estamos agradecidos con Dios que nos permite este encuentro para aprender un poco más de su palabra y estamos avanzando en nuestro estudio porque hoy vamos a continuar con el tema que dejábamos el día de ayer acerca de la identificación de la bestia de Apocalipsis 13, de una de las dos. Hoy vamos a ver la segunda parte y gracias a Dios tenemos a nuestro pastor Dani Perla que hoy puede estar con nosotros para enriquecer estos comentarios a fin de que en la Biblia encontremos los elementos que, aunque ya ayer identificábamos y dábamos el nombre del poder representado en Apocalipsis 13, todavía debe haber argumentos bíblicos para afirmar lo que ya ayer decíamos, que nos referimos al poder papal cuando estamos hablando de Apocalipsis 13. Pero hacemos siempre la aclaración, no se trata aquí de denigrar a ninguna persona, porque no ese es el punto, sino aprender qué nos dice la Biblia. Así que vamos a orar pidiendo a Dios su dirección para hoy. Bondadoso Padre, hoy queremos seguir aprendiendo lo que tu palabra nos enseña a fin de que con ella haya luz en nuestros corazones para saber cómo vivir en este tiempo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, quisiera volver a Apocalipsis 13 porque ayer destacábamos dos elementos que le dio autoridad el dragón y cuando íbamos a Apocalipsis 12 nos dábamos cuenta que el dragón es el diablo y Satanás, pero que se vio representado por Roma en un momento de la historia, y el tema de la blasfemia. El hecho de que aprendimos que en la Biblia blasfemia no es hablar malas palabras o hablar maldiciones, sino que es tomarse el lugar de Dios. Pero en Apocalipsis 13 encontramos otros elementos, pastor, que me gustaría que usted nos ayudara a saber cómo y por qué estos elementos son identificatorios para la bestia que sube del mar. De hecho, mencionamos ya algo que nuestro pastor nos lo ha dicho en otras lecciones: el mar representa muchedumbre de gentes. Y me llama la atención esto, en el verso 5 del capítulo 13 dice: también se le dio autoridad que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y me llama mucho la atención esta cifra, pastor, porque ya hemos escuchado estas cifras o sus equivalentes, vamos a decirlos aquí, en cuanto a tiempos y la mitad de un tiempo y 1260 días, que son años. ¿Por qué esta cifra es importante a la hora de identificar el poder que ya ayer mencionábamos como el poder papal y cómo en realidad esta cantidad de meses va a ratificar la interpretación historicista de esta profecía? Definitivamente creo que Dios ha hablado en su palabra y Él no permite que nosotros quedemos en tinieblas. Tenemos que agradecer a Dios porque Él nos ama. Yo quiero decir a cada persona que está escuchando este mensaje que Dios envía este mensaje porque nos ama. Amén. De otra manera, Él quedaría en silencio, no le importaría y seríamos totalmente engañados por el enemigo. Recordemos que desde que Satanás ingresó a este mundo, él ha usado medios. Dios no le permite, bueno, aunque él también es un ser espiritual en el sentido que no lo podemos ver, él fue creado en otra orden. Estamos hablando de Satanás, que antes era Lucifer en el cielo, y cuando entró en este mundo, él usó un medio, usó una serpiente. Por eso ha sido llamado la serpiente antigua a lo largo de toda la Biblia, pero luego él ya, a medida la tierra se pobló, él ha usado, y esto es terrible, hermano Gerson, que ahora ya no necesita Satanás usar una serpiente, No. porque hay seres humanos que lo encarnan a él, su filosofía, sus principios, y a lo largo de la historia él ha usado diferentes personas no solo individuales, sino que estaban en alguna posición de autoridad, Sí. ya sea de un gobierno o ya sea de una institución religiosa. Entonces, así venimos a esta parte. Yo he tenido que retroceder un poquito, Claro. hermano Gerson, porque es importante, usted lo mencionaba también el día de ayer, no estamos tratando de ofender a una institución, a una persona, sea religiosa, sea política, pero estamos sí comprometidos con el mensaje que viene de la palabra de Dios, y entonces ahí tenemos, bueno, ¿qué poder es este que blasfema contra Dios? Eso se oye muy mal, Sí. que es arrogante,
¿Qué poder tenemos que se le da autoridad, dice, para hacer guerra contra los santos del Altísimo, para vencerlos? Eso significa llevarlos a la muerte. Esto es realmente muy malo lo que este poder está haciendo. Y la pregunta es, ¿quién es? Bueno, ahí hay una señal. Y esta señal es tan inequívoca. Se le dio autoridad por 42 meses. Ya usted explicó la equivalencia. Estamos hablando entonces de un periodo largo, porque si multiplicamos 42 por 30 días, un mes tiene 30 días, un mes hebreo, entonces nos da 1260 días. Pero ya vimos que en todo lo que vamos de la historia de la humanidad, 1260 días, que serían 3 años y medio, no es algo significativo para lo que pasa en la humanidad. Entonces esto tiene que ser días proféticos, donde un día equivale a un año. Entonces ahora sí, estamos hablando de un poder que por 1260 años, más de un milenio, cumplió con estas características. Sí. Ahora, cuando revisamos la historia de la iglesia cristiana, hoy estamos año 2024, y sabiendo que Jesús nació unos 3 o 4 años antes probablemente de lo que se ha llamado el año cero, o sea que llevamos un poquito más de 2024 años desde que nació Jesús en este mundo. Pero la pregunta es, en estos 2 milenios, ¿qué poder hubo? ¿Qué institución hubo que cumplió con estas características, que duró más de 1000 años haciendo esto? Sí. Y hermano Gerson, aquí no hay para dónde ir. Vamos a los libros de historia. ¿Para dónde más ir? Vamos a la historia, a las fuentes de lo que llevamos como iglesia cristiana. Solo hay una institución que calza con esto, y es la institución papal. 42 meses, 1260 años de persecución. Ahora, esto es lo que Dios nos ha permitido conocer. ¿Por qué? Porque lastimosamente seres humanos se dejan usar por el enemigo, como yo lo hablé, por eso mencioné al principio cómo Satanás encarna su filosofía, su creencia en la mente de los seres humanos. Él no viene personalmente, y lastimosamente pues todo esto provocó una terrible matanza de millones de personas a lo largo de estos años. Así que tenemos plenamente identificado a este poder, el cual sabemos que ahora ha continuado después de una serie de situaciones que sucedieron, donde su poder fue disminuido. Este sistema religioso y político ha continuado, que tiene su sede en el Vaticano, y así llegamos nosotros hasta hoy. Y quiero que ahondemos en eso, pastor, porque justamente cualquiera podría decir, bueno, pero ¿por qué seguirlo identificando ahora si pareciera que ya no tiene la influencia que sí es notoria en la historia, tuvo en toda Europa y más allá de eso? Porque cuando se dio la conquista por parte de los españoles para estas regiones, o los portugueses para estas regiones, si no iba autorizado por el papado, tampoco se podían hacer algunas cosas. Los reyes católicos no podían hacer mayor cosa, de hecho tenían que hacer negociaciones ahí. Pero ¿por qué ahora seguimos identificándolo? Porque algunos podrían decir, eso está bien en un contexto sociopolítico anterior, pero ¿y ahora por qué lo seguimos identificando? Y hago la pregunta a partir de un texto que quiero leer acá, siempre de Apocalipsis 13, porque en el versículo 2, en el versículo 3, quiero decir, aparece, creo, otra marca que nos va a ayudar para responder a esa pregunta, y quiero que nuestro pastor nos ayude a profundizarla. Dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí parece, pastor, de que ya estaba predicho que iba a haber un momento en el que iba a bajar ese poder, pero luego dice de que va a resurgir. ¿Cómo se ve esto en la historia? Bueno, creo que es muy importante, amigo y amiga, que usted conozca, entienda esto juntamente con nosotros también, porque
recordemos que en Apocalipsis se habla de que cuando Jesús nació en este mundo, obviamente Satanás lo quiso destruir. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Nuevamente, Él no se presentó como Él es, sino que usó al Imperio Romano en ese tiempo. Todavía no existía la Iglesia Católica, usó al Imperio Romano. Todos sabemos que el Imperio Romano es el que estaba vigente cuando Jesús nació. Ahora, el Imperio Romano un día desapareció, pero ¿quién quedó? Es lo que estaban repasando el día de ayer. Quedó Roma papal. ¿Por qué se llama Roma papal? Porque el papado surgió de las ruinas de Roma. Y aquí vale la pena hacerlo claro, tal vez para nuestros hermanos y amigos, es la heredera del Imperio Romano. O sea, en un sentido, la Iglesia Católica no es solo una iglesia, tiene también un sentido imperial, un sentido monárquico. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, en un sentido es una iglesia y un estado a la vez, es un gobierno político a la vez, y nosotros lo vemos a lo largo de la historia, aún recientemente, porque esta iglesia puede inmiscuirse en cuestiones políticas, cosa que no debería ser ninguna iglesia, porque la iglesia está para hablar del reino de Dios. Jesús lo dijo muy claramente: mi reino no es de este mundo. Ahora bien, iba a haber un momento que este mismo poder iba a declinar. La herida de muerte que se dio allá en Francia, después de todo lo que sucedió ahí en Francia y el Papa fue llevado cautivo. Pero entonces, hermano Gerson, aquí hay algo. Ese poder que perdió, no solo por esa herida que se le dio, sino hace más de 500 años cuando la Reforma llegó a su apogeo con Martín Lutero, aquellas tesis que él clavó en la catedral de Wittenberg. Allí este poder comenzó a ser contrarrestado, ¿Cómo? A través de las verdades de la palabra de Dios, y perdió mucho terreno. Pero aquí viene el punto: no está satisfecho con haber perdido terreno, quiere recuperar lo que ha perdido. Es como que alguien pierda algo y dice: no, yo tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a recuperarlo. Así que, ¿por qué seguir hablando de esto? Porque usted hacía la pregunta, bueno, algunos dicen: no, ya la iglesia se disculpó de los errores del pasado, ya pidieron perdón por la matanza tal, por la Inquisición, por esto. Pero es que en un sentido, y ya la Biblia nos decía, está bien pedir perdón, está bien decir, bueno, reconocemos que nos equivocamos, pero la palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos dice que nuevamente este poder va a resurgir con un tipo de control en el cual las personas se van a asombrar por lo que hace, por lo que realiza. Y yo creo que en estos últimos años nosotros estamos viendo como tristemente el protestantismo, al haber dejado de lado los grandes principios de la ley de Dios, de la palabra de Dios, está cada vez perdiendo más su influencia en la sociedad. A mí me llama la atención, hermano Gerson, yo comentaba una noticia de grandes pastores evangélicos de mega iglesia en Estados Unidos renunciando al ministerio, y todo eso deja un cierto vacío, sí, un ambiente de inestabilidad, y entonces la gente dice, bueno, ¿quién nos va a guiar ahora? Y tal pastor, tal persona no anduvo pues en los caminos de Dios como tenía que ser o como predicaba. Entonces la Biblia nos dice nuevamente a este poder se le va a dar la autoridad para poder asombrar a las personas una vez más y recuperar lo que ha perdido. No creamos que este poder, después de gobernar con gran poder más de un milenio, y quedó tranquilo, bueno, ya pues perdimos nuestra hegemonía, perdimos nuestro poder, está bien, hágase la voluntad de Dios. No, ha quedado allí herido, ha quedado con ese deseo y está regresando. Y vuelvo a repetir, tristemente el protestantismo, que surgió con la premisa de la Biblia, solo la Biblia, pero como no siguieron la Biblia, entonces cada vez más se están pareciendo, ya no hay distinción, y allí es donde nuevamente
pues nosotros tenemos un aspecto de adoración, las personas van a volver a adorar. Por eso es importante conocer estas cosas para no ser parte de ese grupo que adoren algo fuera de Dios. Y me llama la atención eso, pastor, que dice usted. El tema siempre va a ser un asunto de adoración, siempre vamos a volver a ese tema. Y hay una declaración de el Papa Benedicto XVI que dice así: el domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos podemos ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, son palabras interesantes estas, y yo estoy seguro que no las usan al azar. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. Y me llama esto la atención, pastor, porque recientemente, creo que hace 1 año o 2 años, el Papa Francisco I, él escribió un libro que se llama El Evangelio del Domingo, también haciendo referencia al hecho de por qué el domingo es tan importante para la humanidad. Pero en la Biblia encontramos que el día que Dios separó para la adoración a Él como creador es el sábado. Entonces, estos elementos, ¿cómo nos hablan de eso que usted nos decía? No está contento con el poder que perdió y quiere recuperarlo, y ahora se nos muestra claramente una forma en que lo va a lograr a través de la adoración. Bueno, totalmente, y tiene que ver con algo religioso espiritual, porque Satanás ya tenía a lo largo de los siglos pues todas las filosofías, desde Egipto, Babilonia, a los judíos mismos, tristemente. Noten ustedes cómo Satanás ve y dice, bueno, este grupo que tienen la verdad, voy a ver cómo puedo distorsionar, cómo puedo desviarlos a ellos de la verdad. Solo le quedaba la iglesia, esa iglesia que fundó Jesucristo. Bueno, lo logró, y ahora nuevamente Él viene con un rostro, porque lo que podemos ver aquí, se está hablando de algo muy bonito: Día del Señor, libertad humana, libres para Dios, libres para la familia. Entonces, sí, todo eso es un lenguaje que apela mucho a un sentido de orden, de prosperidad, de decencia, pero hay un gran problema: no está fundamentado en la ley de Dios. Y al escoger otro día fuera del día de reposo que Dios ha establecido para darle a las personas, y después en un momento imponerlo a las personas, como vamos a ver el día de mañana, tristemente aquí nuevamente quien está tomando control otra vez es el enemigo de las almas. Y note que esta declaración que usted leyó no es muy antigua. Estamos hablando Benedicto XVI, que era el Papa anterior, que creo que todavía está vivo. Sí, sí. Año 2012 fue esta declaración. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, imaginen que todo el mundo está creyendo esto y dice, sí, esto es muy cierto, y las masas piensan que es lo conveniente porque no se han afianzado en la palabra de Dios, pero hay un pequeño grupo que dice, no, nosotros no podemos aceptar eso. ¿Cómo va a quedar ese pequeño grupo? Como los rebeldes, sí, como los que están causando caos, y allí es donde vendrán persecuciones futuras debido a estos temas religiosos tal como lo hemos presentado. A esta altura parece difícil a veces de creer. Parece difícil, y de hecho voy a leer esa cita que marca lo que usted nos estaba diciendo, y esa aparece en este libro, El conflicto de los siglos, y dice así: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Y hago eco de lo que usted decía. Ahora nos parece difícil esto, pastor, porque gozamos de ciertas libertades, al menos en algunos países, porque también hay que aclarar que hay países que no tienen muchas libertades. Pero, ¿qué nos ha enseñado
la historia reciente sobre el cuán rápido pueden cambiar las cosas, pastor? Bueno, creo que lo hemos estado advirtiendo desde lecciones anteriores, que así como se ha cumplido este periodo de 1260 años de persecución que llegó a su final, se cumplió una profecía, así se cumplirá el resurgimiento de este poder, y lo estamos viendo ya. Así que yo creo que la palabra de Dios es confiable, y aunque nuestros sentidos nos digan, no, hay cambios, vemos ahora que hay una diferencia, vemos más tolerancia, hoy tenemos más instituciones que garanticen los derechos humanos. Amigos, la palabra de Dios dice, todavía Satanás es un enemigo que, aunque derrotado en la cruz del Calvario, todavía hace mucho daño, pero al final no es tanto lo que él pueda hacer, hermano Gerson, claro, sino lo que sucede en nuestro corazón. Amén. El mundo, lastimosamente, y la Biblia lo hace bien claro, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y cuando uno usa la palabra todo es todo, sin embargo no todos. Hay un grupo Amén. que realmente guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y posteriormente el siguiente capítulo habla de ese grupo que predica el mensaje de los tres ángeles. Yo creo que al final podemos ver la historia, podemos ver los movimientos que están sucediendo, pero al final lo importante será lo que sucede en nuestros corazones. ¿Cuánto de la verdad nosotros amamos? Estamos dispuestos a seguir, aún a pesar de lo que diga la mayoría. Yo creo que eso es lo que va a contar. Recordemos el corazón humano, y la Biblia dice, no nos fiemos, no pensemos, no, ya somos buenos. Sabe que la humanidad se dirige, he estado viendo algo de eso en estos últimos días, se dirige hacia pasamos del posmodernismo al poshumanismo. Y el poshumanismo, que es hacia donde se dirige la humanidad especialmente, y ya han calculado en los próximos 30 años, tiene que ver con la incorporación de todas las tecnologías, como la inteligencia artificial y todas estas cosas, la fusión de lo digital con lo humano. Hacia ahí se dirige la humanidad. Entonces, ¿qué vemos acá? Y uno dice, bueno, ¿será que el ser humano ha cambiado? No, amigos, la Biblia dice muy claro. Dice, el corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Aún Jesús mismo vino en la carne y los mismos líderes religiosos lo crucificaron. ¿Qué hace pensar ahora a uno que uno podría ser diferente? La única manera de ser diferente es rendirnos totalmente a Cristo Jesús y al poder transformador de su palabra. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque el hecho de hablar de esto no es ni para alarmarnos, ni para condenar a nadie, no se trata de eso, no son esos los elementos principales, sino lo que usted decía, pastor, que abramos nuestro corazón a la guía del Espíritu Santo, porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Y queremos orar por usted, mi querido amigo, mi querida amiga, para que el Señor nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por estas lecciones, porque encontramos un mensaje de esperanza, porque tú conoces la historia, tú tienes control. Aún lo que el enemigo hace junto con sus aliados es porque tú le permites, se le da ese tiempo. Y mientras tú das ese tiempo para que el enemigo actúe, es porque estás dando tiempo de gracia y oportunidad a cada uno de nosotros. Ayúdanos para aprovechar ese tiempo hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.